Dios cuando creó al ser humano lo hizo perfecto, todo era perfecto, ¿sí? No había dolor, no había enfermedad, no había muerte, no había maldad en el hombre. Solo el hombre deseaba solo el bien, era un paraíso, ¿sí? Todo era perfecto. El hombre vivía con una plenitud, con un gozo, pero un día, por causa del pecado, ¿sí? Sabemos cómo se dio, la serpiente tentó a la mujer cedió a la tentación, el hombre peca voluntariamente. Y ahí toda la humanidad quedó bajo maldición. Adán fue ese representante de toda la humanidad, él fue nuestro representante legal. Cuando Adán peca, todos somos culpables del pecado de Adán. Pero también no solamente se vio afectado eso, su naturaleza quedó corrompida. La naturaleza de Adán, que era perfecta, se fue afectada por el pecado. Y Adán, ahora con una naturaleza caída, corrompida, una naturaleza impura, hace que sus hijos tengan esa naturaleza impura. Todos nosotros que venimos de Adán, venimos con una naturaleza impura, además de una culpa por el pecado principal. Nuestra naturaleza es caída, ¿sí? Nuestras vidas carecen por completo de sentido porque nosotros nos hemos apartado del diseño de Dios para nosotros. Por naturaleza nosotros hacemos las cosas que a Dios no le agradan. No podemos obedecer perfectamente a Dios porque nuestra naturaleza ha sido manchada por el pecado original. Y aunque nosotros nos esforcemos, nosotros no podemos agradar a Dios, que Él es espíritu. Nosotros estamos separados espiritualmente de Dios por causa del pecado y nuestras vidas están manchadas por el pecado, por lo tanto no podemos agradarle a Dios, no podemos limpiarnos del pecado por nosotros mismos, no podemos saldar la deuda de la justicia que demanda Dios, no podemos obedecer a la perfección la ley. La justicia, la ira de Dios está sobre todos nosotros que quebrantamos la ley todos los días. Y a pesar de toda nuestra maldad, Dios aún muestra bondad hacia sus criaturas. Él retardó su juicio, en vez de destruir al hombre, Dios retarda su juicio a fin de que lleguemos al arrepentimiento. El sol sale sobre justos e injustos. Ustedes saben que el sol sale sobre todo tipo de personas. Dios no hace distinción. La bondad de Dios se extiende sobre todos. O aún nosotros, en la bondad de Dios, podemos disfrutar de muchas cosas. Disfrutamos una rica comida, disfrutamos de ciertas cosas que nos gustan, nos agradan, y es por la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios puede hacernos creer que a pesar de no tener una relación perfecta con Dios, a pesar de estar rota esa relación, nos puede hacer creer de que la vida no es tan mala, ¿sí? Ese es el problema que hay cuando malinterpretamos esa bondad de Dios. Un día todos vamos a estar enfrente del tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuenta de nuestras vidas. Algún día esa bondad de Dios se va a apartar de algunos y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios, en su infinito amor, no quedó solamente con esa bondad. Dios, en su infinito amor, ya desde el Edén, cuando el hombre pecó, Dios prometió enviar un Salvador, ¿sí? En el mismo momento, antes de nada, Dios prometió enviarnos un Salvador. Toda la Biblia nos habla de ese Salvador. Dios fue mostrando y revelando a lo largo de la historia cómo iba a ser ese Salvador, de dónde iba a venir, y fue revelando cada vez de una manera más completa hasta tener la revelación completa cuando Cristo vino, ¿sí? Llegó el tiempo de la promesa, Dios envió a su Hijo, el Verbo de Dios, por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Ese Verbo por el cual se hizo las cosas y para quien fueron creadas las cosas, es el que se hizo hombre y vino a cargar con nuestra culpa, con nuestra maldad. Él vino a salvarnos, a librarnos de la ira venidera que estaba sobre nosotros. Pero no solamente vino a perdonarnos, Él vino a transformarnos. Él se hizo de carne como nosotros, no solamente para librarnos de la ira venidera, no solamente para ocupar nuestro lugar en el castigo que nosotros merecíamos, haciéndose igual a nosotros, sino que Él vino para que vivamos para Él. Él vino a transformarnos, Él vino a darnos una nueva identidad en Él. Él vino para adoptarnos
como hijos, ¿sí? Él vino no solamente a librarnos de algo malo, sino que Él vino para que podamos disfrutar de algo sumamente bueno, ¿sí? Entonces, el mensaje de esta noche es para aquellos que han creído y creen en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, y el mensaje tiene por título Hacer morir lo terrenal, un llamado a la santidad. Y como saben, estamos en Colosenses. Para los que nos visitan, estamos en Colosenses capítulo 3. Estamos haciendo de manera secuencial el libro Colosenses, escrito por Pablo ante el llamado de Epafras, ante la advertencia de herejías que estaban habiendo en Colosas. Pablo lo está escribiendo desde la cárcel. Él está preso y él envía esta carta para la iglesia de Colosas. Dice, versículo 5, capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, y luego continúa, ¿sí? En un mundo donde el pecado a menudo es minimizado o se lo normaliza, ya hoy es difícil llamar ciertas cosas como pecado ante la sociedad en la cual estamos. Este mensaje que Pablo está hablando acá nos desafía a poder confrontar nuestras debilidades y buscar la santidad de Dios que Dios desea en nosotros, y esa santidad que Él desea. Ahora, solo aquellos que han podido tener una relación con Dios y han conocido la santidad de Dios van a poder anhelar la verdadera santidad. Si no, es imposible. Posicionalmente nosotros somos, por creer en Cristo y por lo que Cristo hizo, nosotros posicionalmente somos santos, apartados para Dios, pero también somos llamados a ser santos. ¿Se acuerdan? Corintios dice a los santificados llamados a ser santos. Hay un llamamiento, hay una posición y hay un llamamiento, ¿sí? Entonces somos llamados a vivir en santidad a pesar de que ya somos santos posicionalmente. Y el llamado a la santidad cristiana no es algo pasivo, no es algo superficial, es algo radical. Pablo no dice simplemente, fíjense, no dice eviten el pecado, resistan al pecado, sino dice haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es un llamado totalmente radical. Hagan morir, mueran. Y esto puede parecer extraño si ustedes tienen memoria de lo que viene diciendo Pablo, porque si hemos creído en Cristo, si ya hemos sido regenerados, si somos nuevas criaturas, recapitulando, fíjense en el versículo 1 decía, del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, ustedes ya murieron y resucitaron, y ahora, si ya hemos muerto, tenemos una nueva vida con Cristo y hemos resucitado, ¿por qué en el versículo 5 todavía se nos llama a matar algo en nosotros? Ustedes ya murieron, resucitaron, están con Cristo, ahora hagan morir. Recapitulando, sabemos que la paga del pecado es la muerte, una muerte espiritual y eterna, ¿sí? El pecado produjo una muerte física, pero inmediatamente se produjo una muerte espiritual, una separación del hombre con Dios, en donde ya no podemos relacionarnos con Él, que es santo. Pero mediante nuestra unión con Cristo, Cristo toma la muerte en nuestro lugar y Él nos concede, Él cancela la deuda de nuestro pecado, ¿sí? Nosotros morimos en el sentido de que Cristo se llevó el pago, las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Él se llevó el castigo por nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar, Él llevó ese castigo que nosotros merecíamos, esa muerte que nosotros merecíamos, esa muerte espiritual y eterna, se la llevó Cristo. Y aunque el pecado ya no nos domina ni nos condena porque en Cristo ya hemos muerto, o sea, el pecado ya no nos puede condenar, no podemos ser condenados al infierno,
porque en Cristo ya hemos sido perdonados, ni el pecado tampoco puede dominarnos porque ya estamos bajo el dominio de Cristo. Ahora, la presencia del pecado aún nos afecta, porque nuestros cuerpos aún no han sido regenerados, no tenemos un cuerpo glorificado que el Señor nos tiene preparado, y aunque el pecado nos pueda afectar, no tiene el poder para esclavizarnos. Por eso es necesario comprender esa tensión que hay en la vida cristiana. Ya hemos muerto al pecado en posición, ¿sí? El pecado ya no nos puede esclavizar ni nos puede condenar, pero ahora nosotros somos llamados a matar el pecado en la práctica, el pecado en nuestro cuerpo. El pecado está en nuestros cuerpos que no ha sido regenerado y Cristo ha roto el poder del pecado, pero no su presencia en nuestra carne. El pecado sigue estando en nosotros, el pecado aún habita en nuestra carne no redimida. Por eso la vida cristiana es una vida de lucha constante. Hay una tensión entre el nuevo ser interior y lo exterior que no ha sido regenerado. Por eso es que somos posicionalmente santos, pero somos llamados a crecer en santidad. No es un camino totalmente diagonal, son altibajos, pero nuestra perspectiva es hacia arriba la santidad. Entonces, este morir al pecado, este morir a lo terrenal, también tiene que quedarnos en claro que no es un llamado al ascetismo. ¿Se acuerdan? El ascetismo es un estilo de vida que se caracteriza por una práctica que consiste en abstenerse de los placeres y renunciar a bienes materiales considerando que eso es un mérito, alcanzar un ideal espiritual o un ideal moral. ¿Sí? Es como que vos sos moralmente mejor si te abstenés de ciertos placeres o si te abstenés de ciertas pertenencias materiales. ¿Sí? Si vos te destinás a una vida de pobreza, es como que sos más espiritual. Eso es el ascetismo. Ahora, hacer morir lo terrenal no es abstenerse de pasiones ni abstenerse de cuestiones materiales. No es lo que Pablo está diciendo. La vida cristiana no es un llamado a tener un estilo de vida así, de abstenernos de esas cosas pensando de que eso es simplemente más santo. Tampoco es un llamado a mutilar el cuerpo, tampoco es un llamado a castigarnos físicamente. El llamado a hacer morir lo terrenal es un llamado a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirla a Cristo. Eso es Lucas 9:23. Y esta lucha comienza donde comienza el pecado, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí comienza esa lucha. En nuestra mente, en nuestro corazón. Y hacer morir el pecado es dejar de justificarlo. Cuando nosotros hacemos morir ya nos lo estamos justificando, dejamos de negociar con el pecado y comenzamos a enfrentarlo como realmente es, un enemigo a nuestro nuevo ser, nuestra identidad con Cristo. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Es, como dijo un puritano, Richard Baxter, tratalo como un asesino, matalo antes de que él te mate a ti. ¿Sí? Es un enemigo que busca destruirnos, es mirarlo de esa manera al pecado. El pecado no se radica solamente con nuestro esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu y con la palabra. Por eso es que el llamado a la santidad es un llamado a los cristianos. Alguien que no cree verdaderamente en Cristo, alguien que no ha nacido verdaderamente en Cristo, que no lo conoce a Cristo, no puede haber un llamado a la santidad porque está apartado. Tiene que ser un llamado a arrepentirse, un llamado a nacer de nuevo. No a revitalizar su vida o a crecer, es un llamado a arrepentirse y volverse a Él. En cambio acá Pablo está haciendo un llamado a que nosotros crezcamos en nuestra santidad, en nuestra madurez, en nuestra relación con Cristo. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo nos llama a una santidad práctica y visible, una vida transformada que se muestra por lo que ahora somos en Cristo, no por lo que éramos antes. Y para vivir esta nueva vida, primero tenemos que morir a la vieja vida. ¿Sí? Ahora tenemos una identidad con Cristo. Ya no somos más enemigos de Dios, ahora somos hijos adoptados por lo que Cristo hizo. No por nuestra buena decisión, no por nuestros nuevos méritos, por lo que Cristo hizo. Es sus méritos,
que nos hacen aptos a nosotros. Y en Colosenses 3, Pablo exhorta a los creyentes a vivir conforme a esta identidad, enfocándonos a abandonar la vieja vida. En los versículos del 5 al 9 nosotros vemos categorías de pecados, ¿sí?, que deben ser eliminados, de índole personal, que tienen que ver con actitudes, deseos, sentimientos, y de índole más que afectan a otros, ¿sí?, que tienen que ver con actitudes, ¿sí? Pero estas listas que nosotros vemos acá en Colosenses 3 son dos listas, no son exhaustivas. No es que Pablo dice acá, estos son todos los pecados a los cuales ustedes tienen que morir y el resto no importa. Por eso quiere decir que no es exhaustivo, no es completo, no está todo detallado, pero sí nos sirve para poder entender esta identidad que tenemos en Cristo. Si tenemos en cuenta, la ley de Dios se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Y esta parte, como Pablo lo está limitando, la primera lista de pecados están relacionados con sentimientos, con deseos que evidencian esa falta de amor a Dios. Y los otros pecados, que es de odio, de rencilla, de conflicto con otras personas, muestran esa falta de amor con el prójimo. Esas dos listas que nosotros vemos. Entonces, en primer punto vamos a ver esa lista, esos pecados de índole personal, esos pecados que tienen que ver con los deseos, con los sentimientos. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, la naturaleza de estos pecados nosotros vemos que se originan en el corazón, sentimientos, deseos, y afectan nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos. La fornicación puede o no involucrar a otras personas, pero seguramente va a afectar a aquellos que amamos. Es un pecado atroz, destruye familias. Pero el punto no está en lo que produce el pecado, porque no es una lista exhaustiva, no es que solamente tenemos que abstenernos de la fornicación, tenemos que abstenernos de un montón de pecados. Pero Pablo acá no está enfocado en lo que produce, sino está tratando de ir desde un pecado a mostrarle cuál es la raíz del pecado. La raíz del problema está en esa relación incorrecta con Dios. Ahí parte. Deseos y sentimientos que van errados conforme a Dios. Como dijimos, no es la lista exhaustiva, por eso no nos enfoquemos en sí en el pecado, sino tratemos de entender cuál es la raíz del problema, que es la falta de amor a Dios. Siempre que las personas pecan, o siempre que pecamos, detrás de nuestras acciones hay un deseo egoísta que hace que nosotros nos coloquemos por encima de la voluntad de Dios. Cuando las personas pecan y van en contra de lo que Dios dice, hay un deseo egoísta que sobrepone en su voluntad por lo que Dios dice. Ahora fíjense cómo progresa o cómo muestra estos sentimientos y estos pecados. Pablo los presenta estos pecados de una manera progresiva, lógica. Si ustedes ven, va desde el acto externo de fornicación hasta el motivo subyacente, que es la avaricia, que es descrita como idolatría. Va de lo externo que se ve a la raíz que no se ve. Va de la fornicación a la avaricia que no la vemos, pero que está en el corazón. La fornicación surge en ese sentido lógico que va diciendo Pablo. Dice que la fornicación en realidad surge de las impurezas. A veces fornicación, impureza, las impurezas nacen de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, y todos están enraizados en la avaricia, que es idolatría. Ese es el orden, la fornicación y cómo lo viene desarrollando, ¿sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Entonces, esta estructura resalta que el pecado comienza en el corazón, se manifiesta en acciones, pero para poder enfrentarlo, nosotros no podemos tapar con dejar de fornicar. El tema es apartar la avaricia, ¿sí? Para que luchando contra la avaricia, nosotros podamos tener buenos deseos, no tener pasiones desordenadas, tener una pureza y así recién no fornicar. En ese orden lógico, ¿sí? Por eso es desde la raíz a lo que vemos. Y si ustedes ven, la fornicación es un acto pecaminoso visible, una transgresión contra el diseño de Dios. Incluye la pornografía, incluye todo desorden sexual.
La impureza es una mentalidad que permite el pecado. La impureza te lleva a la fornicación. Los pensamientos, actitudes inmorales que preparan el terreno para la fornicación. Las pasiones desordenadas, los malos deseos son impulsos internos que alimentan el pecado, que alimentan a la impureza. Son anhelos incontrolados que nos desvían de la voluntad de Dios. Y la avaricia es la raíz de todo, es como culmina esa progresión. Pablo la describe explícitamente como idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque nos lleva a adorar a nosotros en lugar de Dios. La avaricia no es solamente un deseo de poseer más, sino que es una fijación egoísta que desplaza a Dios de su trono y lo colocamos nosotros y nuestra voluntad por lo que Dios dice. Ya no importa lo que Dios dice, es lo que yo siento, me dejo llevar por lo que yo quiero. Pasiones descontroladas que llevan a la fornicación y pueden ser un montón de otros pecados. La codicia, el deseo insaciable de tener más, el deseo... La codicia es un deseo insaciable por obtener más. Es como que nunca te llenas, nunca te contentás con lo que tenés. Es un deseo insaciable, pero también es un deseo por lo prohibido, ¿sí? Todo eso te lleva a la codicia. Como dice un autor, dice, todo pecado es un acto silencioso de rebelión contra Dios, una clase sutil de ateísmo. En cada omisión nosotros ignoramos la voluntad de Dios y en cada acción maligna nosotros entronamos nuestro deseo en lugar de lo que le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces todo pecado es un acto silencioso de rebelión contra Dios. Cuando pecamos nos estamos rebelando contra Dios. Es una clase de no creer en Dios, de un ateísmo que nos lleva a ignorar su voluntad y a poner nuestra voluntad por la de Él. Por eso es la gravedad. No la vemos porque está naturalizado en nosotros el pecado. No vemos la gravedad. Pero Dios que es santo sí lo ve. Ve esa gravedad, lo ve al pecado. Porque pecar es decir en el corazón, seré mi propio Señor, seré mi Dios, y así ignoramos los mandatos de Dios y buscamos satisfacer nuestros deseos. No buscamos la gloria de Dios, buscamos lo que a nosotros nos hace sentir bien o lo que pensamos que nos hace sentir bien. Y en Efesios 5 Pablo muestra la fornicación, avaricia, idolatría, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, Pablo está llamando a personas que creyeron a que esas cosas no los caractericen, a que se aparten, ¿sí? A que dejen de lado toda inmundicia, avaricia y toda fornicación. O sea, la raíz de todo deseo, de todo sentimiento pervertido que se manifiesta en pecados como la fornicación, la raíz la tiene la avaricia. Y el antídoto, dijimos que esa avaricia es ese deseo insaciable, que nunca te sentís contento, nunca podés sentirte satisfecho. El antídoto contra la avaricia es el contentamiento. Una persona que está contenta con lo que tiene no va a tener deseo de abusar de otra, no va a tener el deseo de aprovecharse de otro con tal de satisfacerse a sí mismo. No va a codiciar la cosa de otro porque ya está satisfecho en lo que tiene. Una persona que puede decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, no va a estar propensa a la codicia. El contentamiento es el resultado de poder confiar en Dios en base a esa confianza. Se basa en conocer a Dios y conocer su voluntad para nosotros. Para que vos puedas contentarte en Dios, es necesario que lo conozcas. Y ese conocimiento o esa confianza se basa en conocerlo y en conocer su voluntad como Él lo muestra en su palabra. El contentamiento podemos decir entonces que es lo opuesto a la avaricia. Ustedes quieren buscar un antónimo, un opuesto a la avaricia, es el contentamiento. Para que entendamos el choque o la diferencia. Por tanto, yo te pregunto,
Porque esta pregunta ya me la hice al estar preparando el mensaje. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Hasta qué punto están seguros de no tener problema con la codicia? Porque muchas veces hablamos de la codicia y la mayoría de nosotros somos propensos a decir no somos codiciosos porque yo no deseo riqueza. Y pensamos que eso, no desear riqueza, ya automáticamente nos coloca como personas no avariciosas. Pero nosotros vemos que la avaricia es un pecado silencioso. Muchas veces es difícil de poder percibirla, porque es algo interno. Quizás la manera evidente de avaricia es la falta de contentamiento. Quizás sea la única evidencia. Si hay fornicación, seguro que hay avaricia, Pablo. Si estamos viendo avaricia, si estamos viendo fornicación, si hay problema de pornografía, si hay ciertos problemas, seguro la raíz es la avaricia. Pero no siempre es tan explícito, muchas veces es sutil. Cuando a un hermano le va bien y vos no puedes alegrarte por su felicidad, o diciendo por qué yo no tengo eso que el otro tiene, es una muestra de avaricia, una falta de contentamiento. Y el pecado de fornicación y todo otro pecado, porque esta no es una lista explícita, no es completa, todo clase de pecado que se relaciona o que surge de nuestros malos deseos y de nuestros malos sentimientos, de nuestros malos pensamientos, es necesario atacarlo de raíz. Es lo que está Pablo mostrando, cuando muestra el problema, lo lleva a la raíz. Por lo tanto, para atacar la avaricia, nosotros necesitamos al atacar la avaricia, nosotros estamos atacando la raíz del problema de la fornicación, de la impureza, de los malos deseos. Ahora el contentamiento, por un lado, somos llamados a contentarnos ante el bien del hermano, pero también somos llamados a contentarnos con lo que tenemos. Ahora, el contentamiento con lo que tenemos no es conformidad perezosa, ¿sí? No es que nos conformamos y si Dios me va a dar y yo no voy a hacer nada, no me voy a esforzar, no voy a trabajar. No es un contentamiento perezoso la conformidad, sino que es podemos decir que es un conformismo a la voluntad de Dios, un contentamiento, una confianza en Dios, donde durante el día vamos a esforzarnos, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero a la noche vamos a descansar confiando de que Él es soberano y Él tiene el control. Esa confianza que nos lleva a esforzarnos, a hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero a la noche descansamos de que Él tiene el control y que Él sabe lo que es mejor para nosotros, es el contentamiento. Cuando eso no pasa, no hay ese contentamiento, ¿sí? Al final del día tenemos que descansar de que hicimos lo que estaba a nuestro alcance, pero el resultado depende de Dios. Por lo tanto, ese contentamiento es un acto de adoración a Dios. Quizá uno de los actos más fuertes de adoración a Dios es el contentamiento. Porque muchas veces pensamos, bueno, Dios sí nos manda a congregarnos. No podemos elegir decir yo no me voy a congregar porque es un mandato bíblico. Pero muchas veces nosotros podemos estar manifestando actos externos de adoración, podemos estar cantando alabanzas, podemos orar, podemos participar de los sacramentos, podemos hacer muchos actos de adoración externa, pero internamente no estar adorando a Dios. Ahora, el contentamiento es una evidencia contundente de una verdadera adoración a Dios, porque es una confianza, el contentamiento radica en esa confianza en Dios. Nos contentamos porque confiamos en Dios, confiamos en su voluntad, nos contentamos en el bien del hermano, nos contentamos en lo que el Señor nos provee de acuerdo a lo que nosotros hacemos y descansamos en Él. No es ese insaciable de estar insatisfecho con lo que Él tiene preparado para nosotros, pero tampoco caemos en la pereza de decir no me voy a esforzar. Quiero tal cosa, me proyecto a tal cosa, pero no voy a hacer nada. Eso no es. El Señor nos llama a trabajar y a tener para dar, sería así. Entonces, no es eso. Pero la falta de contentamiento sí podemos decir que es una evidencia de que algo anda mal. Es algo que huele mal cuando no hay ese contentamiento.
Entonces el llamado de Pablo es hacer morir lo terrenal, es un llamado radical, es un acto deliberado a renunciar a deseos y malos sentimientos, malos pensamientos que van en contra de Dios, buscando una santidad personal, buscando parecernos más a como Cristo es. Y esto requiere a que nosotros hagamos una mirada interior de cómo estamos y que podemos confiar en el poder de Dios. No se trata de castigo físico, no se trata de ascetismo, no se trata de nada más, sino que a negarnos a justificarnos o a negociar con el pecado. Es a abrirnos ante Dios. Entonces, el llamado en esta noche, en este primer punto, es examina tu corazón. ¿Qué deseos desordenados te alejan de Dios? Pide al Espíritu Santo, pide a Dios que Él pueda revelarte en qué áreas hay avaricia, hay falta de contentamiento en tu vida, para que Él pueda tomar el control. ¿En qué área de tu vida vos estás insatisfecho con Dios y no estás contento con lo que Él tiene, pero tampoco te esforzás por cambiar esa realidad? Dios desea que nosotros veamos la vida plena que Él tiene para nosotros. Y en segundo lugar, por último, vemos esos pecados de actitudes erradas, de índole, lo que daña a los demás, el odio, la falta de amor. ¿Sí? Dice el versículo 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Entonces, vemos que esta naturaleza de estos pecados es la falta de amor. Son actitudes que destruyen relaciones. Estos pecados atentan contra las relaciones con otros, dañan la comunidad en la iglesia, dañan cualquier relación, deshonran a Dios porque Dios nos creó a su imagen, y cuando nosotros tenemos conflicto, cuando hay pelea, Jesucristo dijo, es como que hubiese matado en tu corazón, y matar atenta contra la vida. Fuimos creados a la imagen de Dios. Como la primera lista no es exhaustiva, esta lista tampoco es exhaustiva, pero representa actitudes y acciones que rompen la unidad con otros. A diferencia de la primera lista, Pablo acá comienza con motivos internos, empieza diciendo ira, enojo, malicia, y culmina con acciones externas, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. La estructura muestra de que las actitudes internas, como el resentimiento, conducen a expresiones externas que hieren a otros. Estos pecados nacen de actitudes internas incorrectas que tienen que ser transformadas. Pablo motiva a los creyentes a vivir en esta identidad que tenemos ahora en Cristo, desechando actitudes que dañan relaciones y que reflejan vidas del pasado. Dice, ira y enojo son actitudes internas de resentimiento que pueden explotar en furia. La malicia es la intención de dañar a otro. Es alimentado por el resentimiento. El resentimiento te lleva a la malicia, a esa intención de dañar al otro. La blasfemia, las palabras deshonestas son expresiones verbales que hieren a otros y que deshonran a Dios. Y la mentira es un acto externo que rompe la confianza y la verdad en las relaciones. Y Pablo habla acá de dejar. Esa dejar es una metáfora que Pablo hace referencia al cristianismo del primer tiempo, cuando era como quitarse la ropa sucia. Así, cuando ellos se bautizaban, dejaban la ropa sucia y se ponían una ropa nueva, blanca, que representaba esa nueva vida. ¿Sí? Entonces esos harapos, esa vida vieja era representada con de dejar esas actitudes, esas palabras que dañan a otros. Entonces Pablo está, recordamos, hablando a cristianos y está llamando a la acción, a abandonar estos pecados que requieren transformar actitudes. No solamente Pablo quiere que cambiemos nuestros deseos y sentimientos, quiere que cambiemos las actitudes que tenemos. Quiere decir que puedes estar creyendo en Cristo y puedes tener actitudes que son incorrectas, que pueden deshonrar a Dios. Las personas que no creen en Dios la utilizan para blasfemar el nombre de Dios. Dicen, que es cristiano es así. Entonces están blasfemando, deshonrando a Dios con algo que se agarran en actitudes incorrectas. Entonces nos lleva la palabra a reflexionar sobre las palabras y actitudes que estamos teniendo. ¿Cómo tratás a los demás?
Pide a Dios que pueda mostrarte y puedas ver cómo son tus tratos, tus actitudes. El llamado a morir al pecado, a morir lo terrenal en nosotros, a despojarnos de toda actitud que no corresponde, es para todos los cristianos. Tenemos ahora, el Señor no nos deja simplemente en un mandato moral. Alguien que está, si nosotros le decimos esto a alguien que no cree en Dios, no lo va a poder cumplir, pero nosotros sí tenemos el poder del Espíritu. Aquellos que creemos, hemos sido regenerados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos da el poder para vencer. Por eso el poder para morir al pecado lo tenemos porque estamos unidos a Cristo. Con Él hemos muerto y hemos resucitado a una nueva vida. Él nos da una nueva identidad. Ahora somos hijos y Él viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu. En segundo lugar, Él viene a morar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros, es el sello, es la garantía de que vamos a ser salvos. La mortificación entonces del pecado no se logra en nuestro esfuerzo, sino en el poder del Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir, vamos a vivir. Y la palabra es esa arma principal que el Espíritu usa para transformar a la imagen de Cristo, ¿sí? Y esta nueva identidad con Cristo que tenemos es la cual nos desafía a nosotros a morir a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Esta renovación es un proceso continuo, no es algo que una vez, es un proceso continuo de poder vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza interna que va luchando con lo externo. Si no hay una lucha por obedecer a Dios, no conoces a Cristo. Si vos no tenés una lucha por querer obedecer a Dios, una lucha por querer hacer aquellas cosas que agrada a Dios porque lo amás a Dios, no es que vos estás luchando a hacer algo para querer ser salvo. Si vos no estás luchando para agradar a Dios, para honrar a Dios, quizás no lo conozcas a Cristo. Y ahora podrán preguntar cuáles son las motivaciones para aquellos que creemos, cuáles son las motivaciones para obedecer. Y Pablo dice en el versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados son tan graves que provocan la ira de Dios. Dios los mira con desagrado, sea del inconverso y sea de nosotros. Dios no se agrada del pecado, por más que Él haya perdonado nuestros pecados. Él no se deleita en nuestros pecados. Él no desea que el pecado, que es tan destructivo y tan perverso y tan dañino, esté en nosotros. Aunque hemos sido librados de la ira eterna, no vamos a ser castigados porque Cristo llevó nuestro castigo, pero si pecamos voluntariamente, tenemos que saber que Dios es tan bueno que Él nos va a disciplinar. Y eso tiene que darnos miedo o darnos temor. Dios es tan bueno que Él sabe lo que es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo aceptemos. Si estamos en pecado, Dios es capaz de hacer algo que a nosotros nos duela y nos haga atravesar situaciones realmente difíciles porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nos vamos a ser condenados, pero Él nos va a disciplinar y muchas veces la disciplina del Señor es fuerte. No subestimemos al Señor. No subestimemos porque el Señor a los que ama disciplina. Esta realidad tiene que motivarnos a evitar los pecados que desagradan a Dios porque lo conocemos. El pecado es parte del pasado, nuestra identidad vieja, ya morimos, ya no estamos más en el reino de Satanás, ahora estamos en el reino de Cristo. No podemos, como decía Spurgeon, el pecado nunca nos dio verdadera satisfacción, solamente promesas vacías. ¿Por qué vamos a volver a lo que nos esclavizó? El pecado nunca nos dio satisfacción verdadera. ¿Por qué vamos a volver a algo que nos esclavizó? Es parte de nuestro pasado, no tenemos que volver. Nuestra vida está escondida en Cristo y vamos a ser un día manifestado cuando Él se manifieste. Esta es la esperanza futura que nos lleva a nosotros a desear vivir en santidad. ¿Cómo vamos a hacer morir al pecado? Tenemos que comenzar a reconocer al pecado como lo que es, un enemigo de nosotros, ¿sí? Debemos
llevar a reconocer nuestros pecados y llevarlos a Cristo. Depender del Espíritu Santo es confianza de que no lo vamos a vencer con nuestra fuerza, es reconocer que somos débiles y apoyarnos en buscar esa confianza en Dios, buscar en la palabra. El Señor nos da mucha herramienta para poder vencer al pecado. Él nos da su palabra para fortalecernos. Nuestra mente es fortalecida a través de la palabra. La oración nos ayuda a poder hacer frente en los momentos de tentación. Sí, oren para no caer en tentación, dijo Cristo. La comunidad cristiana nos ayuda a nosotros a poder estar apoyados, a poder responsabilizarnos, cuidarnos. Y el contentamiento sobre todas las cosas va a proteger nuestro corazón de no caer en pecados o no deslizarnos en pecados como la fornicación y otros tantos. Por lo tanto, este llamado es un llamado a vivir esta nueva identidad, a practicar las virtudes de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Este cambio activo nos lleva a poder mortificar lo que caracteriza a la vieja naturaleza y a poder vivir lo que caracteriza a la nueva. Este llamado a la santidad es un llamado radical a vivir conforme a como Cristo es. No hay opción, no hay elección. Si sos cristiano, si crees verdaderamente en Cristo, no tenés elección. Tenemos que hacer morir a lo terrenal. Ahora, alguien que es convertido, que ha nacido de nuevo, va a anhelar y va a buscar la santidad. Alguien que simplemente es convencido, hay que darle muchas razones para que busque o para que vea bien la santidad. Por eso es muy sutil el convertido y el convencido. Hay personas que están convencidas que están haciendo las cosas que le agrada a Dios, están convencidas que tienen una vida correcta, pero no descansan su salvación en Cristo. No, su confianza no está en Cristo, sino en sus méritos. Son convencidos, pero no son convertidos. Entonces tenés que convencerle también de que la santidad es buena. Ahora, alguien que se convirtió es una nueva criatura y va a buscar anhelar, buscar y seguir a Cristo. Pero si vos te das cuenta de que no estás amando verdaderamente a Dios, que tu salvación no descansa en Él, si el Señor te viene a buscar en esta noche, vos no estás seguro si sos salvo o no sos salvo, porque decís, bueno, yo qué sé yo, si yo he hecho tal o cual cosa, ¿cómo voy a saber si el Señor me va a perdonar? Yo siempre hice las cosas bien, no le ofendí a nadie, no hice nada malo, y bueno, entonces el Señor me va a perdonar porque yo no le dañé a nadie. Si tu confianza está en ese pensamiento, hoy es el momento para que vos puedas reconocer y decir, bueno, estuve mal durante toda mi vida, hoy es el tiempo de reconocer, hoy es el tiempo de dejar de lado mi orgullo y decir, bueno, he sido un necio, he sido un orgulloso, he confiado en mis méritos, no he confiado en el Salvador que el Señor me envió. El único Salvador, aquel que se va a llevar toda la gloria de la salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay salvación para nadie fuera de Cristo. Así te llames cristiano, así digas pensar o hacer cosas buenas, si tu confianza de salvación no está en lo que Cristo hizo y tu fe no descansa en que Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, que Él murió en lugar nuestro y que Él resucitó al tercer día, no sos salvo. Pero este es el momento que despiertes. Si hoy no tenés paz con Cristo, no puedes experimentar la verdadera paz que solamente Dios puede producir. Si tu vida no tiene sentido, si hoy no le encontrás sentido para qué Dios te creó, hoy es el motivo de poder acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Él no rechaza a nadie. Las puertas están abiertas, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se deleita en el sufrimiento del pecador, Dios no se deleita en la muerte del malvado. Ahora, si vos te das cuenta que tu vida no tiene sentido, hoy es el momento de que te rindas a Cristo. Él no vino a salvar a personas moralmente correctas. Él no vino a salvar personas buenas que hacen las cosas bien. Él vino a salvar a pecadores. Él vino a morir en lugar de pecadores. Personas malvadas, perversas, personas que se oponían a Dios. Él vino a salvar a pecadores, no a personas moralmente correctas. Pero Él también tenemos que saber que Él no solamente vino a salvar y a librarnos de la condenación eterna, sino que Él vino a darnos una nueva vida y una nueva esperanza y una nueva
relación correcta con Dios que nos lleva a una nueva vida en Él. Oramos. Dios Padre,